y tenía conocimiento del mandamiento que Dios le había dado a Adán, que no debían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, y en cuanto a sabiduría, tenía mucho más sabiduría que Eva. Y como nosotros también hace poquito hemos aprendido, el diablo es padre de mentira desde el principio y engaña a los hombres. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hace este diálogo con Eva y le dice esta pregunta: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y nosotros nos paramos y decimos, esto es lo que le dijo Dios a Adán y Eva. Sin embargo, en el versículo 16 del capítulo 2, ahí nomás, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora fíjese la sutileza con que hace esta pregunta al diablo, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y nosotros encontramos la respuesta y decimos, no, esto no es lo que dijo Dios. Dios dijo que sí, que de todo árbol del huerto podían comer. Y le responde la mujer a la serpiente diciendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está al medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios? Capítulo 2, verso 17 le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dios le dice que iban a morir, y viene la serpiente, el diablo, y le dice a Eva, no moriréis. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que le engaña 2 veces y le miente 2 veces a Eva. Una, la primera vez con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la segunda le dice no moriréis. Ahora, para que nosotros entendamos esto, porque después a causa de que la mujer, Eva siendo engañada, come del fruto que no debía comer. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, verso 3. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, ahí muestra el apóstol Pablo qué es lo que hace en cuanto al resultado de su mentira, de su engaño, el diablo en la mente de Eva. La palabra extraviar tiene varios significados, pero entre uno de ellos es corromper, cambiar, alterar, desviar. Y eso es el trabajo que en Eva, en la mente de Eva, hizo el diablo, que hizo que sus sentidos fueran extraviados, y aquel árbol del cual sabía Eva, porque ella misma le dice al diablo que no debían comer, sus sentidos dice, son extraviados, desviados, y va y come del fruto que no debía comer. Ahora, nosotros conocemos, y Dios nos advierte a nosotros, que nosotros hoy no ignoramos las maquinaciones del diablo. Una de las definiciones de maquinar es poner trampa. Algo premeditado, una trampa premeditada. Lo que hizo el diablo aquí es que a través de una mentira, usando un mandamiento verdadero, el mandamiento de Dios, introduciéndole allí una mentira, lo forma en un engaño. Y Eva, dice su sentido, su pensamiento, su mente es extraviada. O sea que lo que ella decía que no podía comer, de repente para ella fue codicioso, y olvidándose lo que Dios le había dicho, fue y participó del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. La consecuencia de todo esto es que luego le dio a comer a Adán, y el pecado entra en el mundo por un hombre, los hombres son todos contaminados, entra la muerte, entra la contaminación a todos los hombres por descendencia, y no había vuelta atrás. El pecado entró en el mundo, lo empezó a corromper todo, y nosotros vemos desde aquel día de la creación en que el hombre peca, vemos hasta dónde ha llegado el mundo hoy en cuanto a pecado.
Está todo corrompido, está todo alterado, las mentes de las personas están cautivas a merced del sistema de este mundo, y quien maneja este mundo es el diablo. Amén. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 1 verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. O sea que está encerrado en un lugar de la cual no pueden salirse si no es por la libertad que da Dios por medio de Cristo. Ahora, lo que usa el diablo es una mentira y es su metodología siempre de la creación. Del principio de que comienza el pecado, el que se genera el pecado en él, su metodología hasta este día y hasta el final de sus días, hasta que sea lanzado en el lago de fuego, va a ser mentir y tratar de engañar a los que son de Dios. Nosotros decimos hoy al mundo, y al mundo no, porque está bajo su dominio. Él hace con el mundo lo que él quiere, le ofrece, le da lo que él quiere, y el mundo lo recibe. ¿Por qué? Porque la carne, el cuerpo del hombre está contaminado con su simiente. Necesita de eso el mundo para satisfacer los deseos de la carne, y el diablo es aquel que le provee esa necesidad que el hombre tiene. Por eso le digo, no puede el hombre escaparse. Tarde o temprano cae. Desde el momento que nace, tarde o temprano cae en el sistema del mundo y empieza a consumir lo que el diablo le ofrece y está cautivo en él. La maldad hoy en día pasó a ser algo normal, como esto lo hablamos un poquito un día jueves. La maldad empezó a ser algo normal, y nosotros vemos que los niños que entran en el mundo en este tiempo, entran en un mundo donde no conocen lo que nosotros, los que somos más viejitos, conocemos en la antigüedad, o cuando éramos más jóvenes, que nosotros sí podemos decir, hay cosas que en este tiempo que se llaman buenas, pero que antes eran malas, y nosotros en otro tiempo más atrás supimos que eran malas. Pero está todo tan corrompido y han cambiado tantas cosas en el mundo, que aquello que nosotros sabíamos y sabemos que es malo, hoy el hombre lo está llamando bueno. Entonces se está cambiando todo, se está alterando todo, y esto no tiene fin. Hasta el día que el mundo sea condenado, no tiene fin. Ahora, para nosotros es algo que debemos tener siempre presente, que el diablo no va a cansarse de tratar de engañarnos. Con sutileza, con trampa, con engaño, hablándonos de alguna u otra manera, y hacer que, si él puede, hacer que nuestros sentidos sean extraviados también de la sincera fidelidad a Cristo. Pero vamos a leer en Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, verso 23. Proverbios capítulo 23, verso 23 dice así la palabra de Dios: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén. Compra la verdad y no la vendas. El mandamiento que Dios le había dado a Adán era la verdad, era la palabra de Dios. Dios no habla mentiras, sino que Dios siempre habla verdad. Y toda la escritura es verdad. Vamos a leer en Salmos capítulo 119, verso 86. 119, verso 86 dice: todos tus mandamientos son verdad. Después sigue diciendo: sin causa me persiguen, ayúdame. Vamos a seguir en el 119, 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Todos tus mandamientos son verdad. Toda tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Dios es la verdad. Dios es quien no habla verdad. Dios muestra su verdad a través de su palabra. Cuando nosotros vemos que
la gracia y la verdad luego son manifestadas en el mundo y es enviada al mundo a través de Cristo, nosotros lo que podemos entender y que Dios nos tiene que hacer entender, que sí, que es la verdad revelada, exhibida, que lo que nosotros conocemos como la esencia veraz y manifiesta de algo. En este caso, la verdad absoluta, que es Dios mismo sobre la tierra a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre en la tierra. Por eso que Jesús luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que estaba escrito acerca de él en el libro de los profetas, en los salmos, luego es lo que eso era sombra, luego sale a luz. Y sale a luz aquello que en cuanto a profecía estaba profetizado y Dios lo saca a luz. La palabra hecha verbo, hecha verdad, la esencia veraz y manifiesta delante de todos los hombres. Entonces, cuando su discípulo ya en el versículo 6, en el capítulo 6 de San Juan, para nosotros conocidos, este relato en el capítulo 6 de San Juan, en el verso 68, donde la multitud lo abandona al Señor, luego que Él le dice que si no comen de su carne, ni beben de su sangre, no tenían parte con Él. Y ellos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? En el verso 68, en el 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréos acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ese que le respondió ahí, Pedro, era luego el que después le negaría a causa de la debilidad de la carne, pero qué revelación que había recibido de parte de Dios. ¿Y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Recién comenzaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y recién lo había escogido. Ahora, lo que dice Pedro es la verdad absoluta y no hay otra verdad. Solo Dios, solo Jesús tiene palabra de vida eterna para nosotros. No hay otra verdad. No hay otra verdad en el mundo. Aunque los hombres digan tener su propia verdad conforme a su pensamiento, a lo que siente su corazón, que el pensamiento nace de los corazones de los hombres. El corazón de los hombres naturales está contaminado, es perverso, no puede salir ningún pensamiento bueno que esté a favor de Dios o que se asemeje a la verdad de Dios. El único que habla a los hombres verdad es Dios. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿y todos los hombres aceptaron la verdad de Dios? Vamos a Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, verso 21. Fíjese lo que dice, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, las Escrituras nos muestran aquí que los hombres conocían a Dios. ¿Cómo alguien puede negar algo que no conoce? No se puede, ¿verdad? Los hombres tienen que negar algo que sí conocen. Para rechazar algo, tiene que haber algo que tenga que ser rechazado. No se puede rechazar algo que no se conoce. Entonces los hombres, sí, teniendo conocimiento de la existencia de Dios y que es manifiesto a través de las cosas que fueron creadas por Dios, dice que no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido como un resultado. La Escritura muestra como un resultado, a causa de que hoy el hombre tiene su corazón entenebrecido y duro delante de Dios, es porque no le dieron gracia a Dios. Y esto no es lo podemos decir desde un tiempo determinado, no, esto es desde el comienzo de la creación. Esto del comienzo de la creación, cuando los hombres tenían conocimiento de Dios y sin embargo no le glorificaban a Dios como debía ser glorificado. Lo vemos ahí en el tiempo de Noé, como la maldad había aumentado de tal manera que Dios se entristeció y decidió raer de la faz de la tierra a toda la creación que Él mismo había creado.
y darle salvación a Noé juntamente con su familia. Los únicos que se salvaron. Sin embargo, teniendo tiempo y conocimiento de que iba a venir un gran diluvio, no recibieron aquello que Noé pregonaba que iba a suceder, sino que le dieron la espalda a Dios y negaron a Dios, y su fin fue ser condenado bajo las aguas. Ahora, hablando de resultados de lo que sucede cuando se le da la espalda a Dios, cuando se olvida a alguien de Dios, cuando se olvidan de los mandamientos de Dios, conociendo a Dios, teniendo conocimiento de que Dios existe, pero el hombre le sigue dando la espalda a Dios. Se hicieron necios, se creen sabios. Usted escucha a muchos hombres que en su sabiduría pareciera que hasta pueden llegar a hablar mucho mejor que nosotros en cuanto al léxico y en cuanto a filosofía y cuantas cosas que el hombre tiene conocimiento, pero conocimiento natural. Y la sabiduría, esta sabiduría que es terrenal, dice que es animal, de diabólica. No proviene de Dios. Amén. No proviene de Dios. La sabiduría terrenal es diabólica. Tiene su fuente y no proviene de Dios. ¿Qué hicieron los hombres? Y se cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice? Cambiaron la gloria de Dios, Dios los entregó. ¿Y qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Ahora, ve que el hombre tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento de lo que es bueno, conocimiento de la verdad. A un católico usted le agarra y le dice, pero Dios dice que no se hagan imágenes ni la adoren. Y sin embargo ellos van y adoran imágenes de vírgenes y de santos que ellos tienen, pero las Escrituras dicen que eso no proviene de Dios. Y el diablo los engaña y les sigue diciendo con que Dios ha dicho de esta manera, no se hagan imágenes, no adoren, no tengan idolatría. Sin embargo, el hombre va y empieza a adorar imágenes de hombre, dice, corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, o sea, hablando de animales. El alma del hombre está tan contaminada que se olvida de lo que Dios dice, y el diablo, aprovechando la ocasión, le muestra que lo que Dios dice no es tan así, que no va a haber consecuencias si el hombre va hacia lo que él mismo le ofrece como mentira y como engaño. Y el hombre cae en eso y luego tiene sus consecuencias. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que nos cerraron entre sí su propio cuerpo. Y ya que cambiaron la verdad de Dios, dice, por la mentira. Esto es tremendo. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿De dónde proviene entonces la mentira? Nosotros le decimos, bueno, esta es obra de Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio, es padre de mentira, y todos los que son de él también aceptan esa mentira. ¿Quiénes son aquellos que rechazan la mentira y el engaño? Nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad de Dios. Pero de su tarea, la tarea del diablo, dice tratar de engañar, dice, a los escogidos de Dios. Si él puede, lo va a hacer, no se va a cansar de tratar de hacerlo. Por eso es que nosotros debemos estar atentos, y Dios nos dice a nosotros, no demos lugar al diablo, no dejemos ningún espacio, no dejemos ninguna oportunidad para que él se aproveche de esa debilidad o de esa oportunidad que nosotros le podemos llegar a dejar por ignorar, por desconocer o por no estar atento a la palabra de Dios. Los hombres no se pueden escapar de esto, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Pero la diferencia con otros tiempos más atrás es que ahora se hace más visible,
se hace más público y es cada vez más visto como algo natural y normal. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice? Que esto es abominación delante de los ojos de Dios. El creador de la familia es Dios. Dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La familia instituida por Dios. ¿Qué le dice el diablo hoy a los hombres? ¿Con que Dios ha dicho esto? Él dice, no es así. Con que Dios dice que hombre se puede casar con hombre, que eso es aberración, que eso es degradación, que eso es malo. Y el diablo le dice a los hombres, no es así. Con que Dios ha dicho esto, bueno, yo le voy a mostrar que no es tan así y que no sucede nada. Cuando el diablo le dice a Eva, no moriréis, es lo mismo lo que le dice a los hombres hoy. No van a morir. Los hombres ya están muertos en su delito y pecado. Con que un hombre y una mujer se pueden casar. Con que una mujer contra una mujer se pueden casar. Un hombre con hombre se pueden casar, hoy es legal. Pero antes no era así. ¿Cómo hizo para cambiarlo? ¿Cómo hizo para que los jueces, para que los diputados, los senadores y todos aquellos que hoy tienen su potestad, la capacidad y la autoridad para crear y formar leyes, puedan llegar a votar que todo lo que era malo delante de la sociedad, delante de Dios, hoy le digan que es bueno y que no va a suceder nada? Los únicos que saben el final de la consecuencia de lo que está sucediendo en estos tiempos somos nosotros, porque el mundo termina, los tiempos terminan como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra. La iglesia lo sabe y el mundo no lo sabe. Y si lo supiera, le seguirían dando la espalda a Dios, le seguirían negando la palabra de Dios, porque su corazón está entenebrecido, su alma, su deseo no quiere hacer nada que esté a favor de lo que Dios dice, sino de lo que su carne desea. Por eso Dios dice, y los entregó a los deseos de su carne, a los deseos de su concupiscencia, a lo que el hombre quería. Bueno, esto es lo que ustedes quieren, vayan y háganlo. Por eso dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, ¿lo quieren hacer? Háganlo. Llegará el día que ya no lo van a poder hacer mal. Y las consecuencias no se van a poder evitar. Hace poco el pastor hablaba acerca de esa enfermedad del SIDA, que avanzó sobre todas estas clases de personas que cometían estas aberraciones. Y hasta el día de hoy sucede, solamente que ahora está un poco más oculto. Pero ¿recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío? Sí. ¿Recibieron el juicio y la ira de Dios? Sí. Por eso el título es la culpabilidad del hombre, y que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, se oponen a la verdad de Dios. Nosotros podemos decir hoy en día, bueno, sí, es natural, el hombre que vive sin Dios está entregado a vivir como un hombre natural. Y nosotros sabemos que la maldad va a aumentar y que la degradación va a aumentar. 28, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cómo es que no convienen y para ellos sí es conveniente? Que para ellos es todo bueno, para ellos es todo provechoso. La libertad la transformaron en libertinaje. Esa llamada libertad, ese llamado derecho, lo transformaron todo en un libertinaje, y todo lo que ellos hacen va en contra de lo que es moral, ético, lo que Dios ha instituido, y Dios dice que es malo, vergonzoso. Sin embargo, ellos haciendo lo que no conviene, lo siguen haciendo. Bueno, hasta ahí no va. En el Salmo 14, verso 1 dice, el necio dice en su corazón, dice, no hay Dios. Es una buena excusa, porque el único que habla verdad es Dios. Y si el hombre dice que no hay Dios, entonces como resultado solamente puede aceptar la mentira y el engaño. La verdad no la va a aceptar, jamás. Por eso es que a veces se arman esas, cuando uno contiende contra alguien de una buena manera,
y defiende la verdad de Dios y otro no quiere saber nada de la verdad de Dios, defiende sus intereses, defiende sus pensamientos, defiende lo que su alma, su corazón, su cuerpo, su carne desea. Ante todas esas cosas nadie puede hacer nada porque está entregada a su perversión. Lo que uno le puede demostrar que delante de los ojos de Dios es malo, ellos lo aprueban y lo desaprueban y lo tienen como bueno. Total, cada uno de los seres humanos que vivimos en sociedad debe respetar los sentimientos de todas las personas. Y que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Y que cada uno tiene la libertad de autopercibirse como quiere. De que cada uno puede pensar también del otro como quiere. Pero qué tremendo lo que está sucediendo y cómo va a terminar el mundo. Ahora vamos a segunda de Juan, capítulo 1, verso 9, para ver lo que concierne a nosotros. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Nosotros no podemos decir no hay Dios, al contrario. Nosotros por Dios estamos en este lugar. Nosotros por Dios conocemos las Escrituras. Dios se dignó y quitó el velo que había en nuestros ojos y nos hizo entender por medio de la revelación de su palabra que es el único que es verdad y que su verdad para nosotros es única y no hay otra. Y no podemos aceptar la mentira y no debemos aceptar nada de lo que no esté escrito en su palabra. A través de los tiempos, muchos hombres diciendo ser de Dios han pasado por congregaciones diciendo que ellos tenían la verdad de Dios también, que ellos conocían de las Escrituras, pero llegó un tiempo que no pudieron permanecer en lo que ellos decían, que para ellos esa verdad era única. Por eso leemos en segunda de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. A ver, fíjese lo que significa extraviarse. Significa hacerse indigno de confianza, alejarse, violación, rebelión, aberración, apostasía, desobediencia, desviación de una dirección original y verdadera para marcharse por su propio camino. Si bien las definiciones son bastante y hay algunas que no nombré, pero es para que nosotros nos demos cuenta que esto va asemejado de lo que Dios nos habló el fin de semana. Que una persona que se extravía es una persona que se revela a Dios. Es una persona que no acepta la verdad de Dios. Es una persona que deja de tener a Dios en su mente y en su corazón. Por eso es que se vuelve apóstata, alguien que conoció a Dios. Por eso dice, aquel que se extravía, cualquiera que se extravía, o sea que estaba en la congregación, estaba siendo como lo podemos llamar, llamándose hermanos, de repente se extravía, se sale, se va para afuera, deja la congregación, se revela todo lo que había conocido y se vuelve un apóstata, desobedeciendo la verdad de Dios. Dice, se desvía de una dirección original y verdadera. Una de las definiciones de pecado significa desviación de la verdad. Entonces, en un momento tenía una buena dirección, parecía un buen cristiano, parecía que era de Dios, pero de repente sucede algo y sale, se va para afuera. Esto para que nosotros pensemos lo que Dios nos habló el día domingo, para que nosotros sepamos bien y entendamos de quiénes son y quiénes no son. Ahora, por eso termina diciendo, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, entonces una persona que no tiene a Jesús es una persona natural. Si tiene esta característica, entonces un apóstata que no tiene a Cristo en su corazón. La palabra dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, significa la palabra perseverar, significa permanecer, persistir, quedar, retenerse y vivir. O sea, no se quedó,
no persistió, no permaneció, no vivió como un hijo de Dios, entonces una persona que se fue y se extravió. Dice, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y nosotros lo podemos mostrar como alguien que sí es una característica de aquel que es contrario al que se extravía, que es alguien que tiene la verdad, que ama la verdad, que tiene conocimiento de Dios y que quiere vivir una vida digna como un verdadero hijo de Dios. Bueno, ese es el que permanece en la palabra de Dios. Ese sí el que está firme en la palabra de Dios, que no abandona aquello que Dios le ha enseñado, que persiste en la palabra de Dios, que está firme en lo que Dios le ha enseñado. Suceda lo que suceda y pase lo que pase, persevera en la palabra de Dios. Por eso empieza a padecer a causa de la palabra, empieza a tener situaciones y empieza a pagar un precio por esa verdad que empieza a defender. Por eso no es fácil decir solamente que somos cristianos, que somos hijos de Dios, porque el precio se empieza a padecer aquí en la carne, en este cuerpo que poseemos todo. Por eso el Proverbio capítulo 23, verso 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Esto oyendo los que se extravían, los que se extraviaron, los que se desviaron de la verdad, teniendo conocimiento de la verdad, no quisieron sufrir el precio por la verdad. Pero Dios muestra por qué. Porque no tienen a Dios de su lado. No tienen a Cristo morando en su corazón. Los que recayeron, los que salieron, no tienen a Dios, no son de Dios, pero sí los que son de Dios, esos son los que permanecen en su palabra. ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Porque somos mejores que otros? ¿Porque somos más buenos que otros? ¿Porque somos mejores de los que han salido de nosotros y están allá afuera, que no sabemos si son de Dios o no son de Dios, y esta a veces confusiones que nos podemos llegar a nuestra mente? Pero ¿por qué estamos acá nosotros? Porque estamos defendiendo una verdad. Porque estamos defendiendo la palabra del Señor. Por más que el diablo nos diga con que Dios ha dicho que dejando de congregar no te beneficia, y el diablo agarra y dice, no es así. Es lo que le dijo a Eva, no moriréis. Dios dice que es provechoso congregar, no es tan así. No es provechoso, nos dice. Que tenés que pagar un precio por la verdad, no es así. El pastor el día domingo dijo, bueno, hablando allí de la congregación de Buenos Aires, y hermanos domingueros que congregan solamente los domingos, y el diablo le habla a su mente, los engaña, le dice, con que Dios ha dicho que tenés que congregar el miércoles, que tenés que ir a los grupos, que tenés que ir el sábado, que ya tenés que terminar el sábado a la noche, tenés que ir a la mañana, al culto a la mañana, tanto te vas a forzar, por eso no pasa nada si vas solamente los domingos, no te va a suceder nada, no te vas a enfriar, no te vas a poner tibio, vas a ver que vas a estar igual que todos los hermanos, vas a tener el mismo conocimiento, y nosotros sabemos que no es así. Ahora, el deseo que tienen los hijos de Dios por estar en la casa del Señor, por recibir su palabra, para aquellos que aman la verdad, no se puede comparar con nada. Es como un deseo interior de que uno desea estar en la casa del Señor para alabar y bendecir su santo nombre y para recibir de su palabra, que es verdad. Vamos a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es todo lo que sucedió? Y va a seguir sucediendo. Aquellos que teniendo conocimiento de la verdad de Dios, llegará el momento en que no podrán soportar lo que Dios le está hablando, porque es una verdad gloriosa y no lo podemos omitir, que cuanto más conocimiento, más responsabilidad tenemos. Que no es solamente conocer,
sino que detrás del conocimiento hay una gran responsabilidad nuestra para permitir que la palabra de Dios haga en nosotros aquello para cual Dios la manda. Amén. Teniendo conocimiento de Dios, lo que Dios nos habló el día domingo, no solamente haber oído de que nosotros vamos a hacer aquello que recibamos a aquellos que van a volver y nada más. Hay un trabajo que hacer en nuestra vida, porque yo puedo ser a un creyente nada más que viendo que vuelve alguien, y como yo no tengo ningún problema con aquel que volvió, no hago nada. Total, no tiene ningún problema, como diciendo, bueno, volvió. Sino que aquellos hermanos que van a volver a la congregación tienen que sentir que cuando vuelva lo reciba Dios. Esto lo digo por experiencia propia, lo que me sucedió a mí. Cuando yo volví al camino del Señor, estando apartado, yo sentí que cuando me recibieron los hermanos, me recibió Dios. Que el que perdonó mi falta, mi pecado, que yo le pedí perdón a Dios, y en esa reconciliación, por la gracia de Dios, yo sentí el perdón de Dios en mi vida. Y sentí que los que me habían abrazado y me habían alentado fueron los brazos de Dios. Que cada uno de ellos fueron usados por Dios. Así nosotros tenemos que no solo recibir de esa manera, sino también que luego nosotros vamos a hacer a aquellos que le tenemos que dar el cuidado que ellos necesitan. Por eso no es solamente van a volver y bueno, que se encargue el pastor, total es una oveja más, y que se encargue el pastor y algunos ministros que lo cuiden, sino que nosotros tenemos que ser todos aquellos. Yo no hablaba el día domingo que todos aquellos que son espirituales, que se llaman espirituales, dicen ser espirituales, debemos ser aquellos que restauran a los miembros que vuelven. Amén. Entonces no es solamente un conocimiento así, bueno, que vuelvan y que Dios los traiga y listo, no es así. La obra tiene que ser de amor. Amén. Por eso vamos a seguir mirando la palabra del Señor y tocando, volviendo un poquito atrás a lo que hemos leído, de aquellos que no quieren soportar ya la doctrina, no quieren soportar la enseñanza, no quieren soportar la verdad de Dios por la exigencia que conlleva esto, y que para ellos los mandamientos de Dios son demasiado gravosos, demasiado pesados, imposible, ellos dicen imposible de cumplir. Entonces se van a apartar sus oídos de la verdad y se van a volver a la fábula. Se van a volver a las congregaciones donde van a oír lo que ellos quieren oír, lo que su corazón desea oír, y donde encuentren ellos un lugar donde le hablen lo que ellos quieren oír, ahí se van a sentir cómodos. Y van a tener lugar para que ellos prediquen y enseñen lo que ellos quieren enseñar también. O sea que se van a complementar a eso. Pero los que son de Dios, dice, los que son de Dios, para ellos los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, no son pesados, no son difíciles de cumplir, pero sí hay que pagar un precio por esa verdad. No cualquiera que oye que Dios nos habla a nosotros, que nos amemos no solo de palabra, sino de verdad, que esto significa que el amor tiene que tener una acción, entonces eso es facilísimo para aquel que oye. No. Al comienzo no, porque la carne se rebela contra todo conocimiento de Dios. Entonces no es, bueno, lo escuché y bueno, ya amo con todo mi corazón. No, algo se tiene que formar a través de la obra de la fe, a través de la acción, a través de la persuasión de su palabra. Se tiene que ir formando ese amor hacia los demás, porque seamos verdaderos, seamos realistas y seamos sinceros delante de Dios. Que podemos llegar nosotros a amar solamente de palabra y no de acción. Que podemos llegar a decir, amo a todos los hermanos, pero en realidad con nuestros hechos no lo demostramos de esa manera, para no poner ningún ejemplo. Así que vamos a leer en Tito capítulo 1, verso 9. El título de requisito de ancianos y obispos. Pero si está en la palabra del Señor, también es para todo, porque es algo que también nosotros como hijos de Dios podemos cumplir. Tito capítulo 1, vamos a leer del verso 7, así lo entendemos. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradice. Hasta ahí nomás. Ahora, esto es una tarea de todo. Retener la palabra de Dios, esto es una tarea de todo para cada uno de nosotros. Porque llegará el tiempo en que nosotros vamos a tener que defender esa palabra que nosotros hemos retenido. Si hay algo que el diablo aprovecha es que nosotros seamos ignorantes de la palabra de Dios. Entonces puede llegar a engañarnos como él quiere. Pero teniendo conocimiento y nosotros reteniendo las palabras de Dios, reteniendo la verdad en nuestro corazón, esa palabra actúa como una autodefensa y como un filtro en nuestra mente, haciendo que nuestra conciencia forme un juicio bueno de las cosas que percibimos, de las cosas que vemos, y según el conocimiento que tenemos, hacer un buen juicio bueno delante de Dios, para que esa obra que nosotros vamos a llegar a hacer sea buena y provechosa. Por eso hay hermanos que pueden llegar a ser engañados aún a causa de la ignorancia de la palabra del Señor, pero la responsabilidad que tenemos todos nosotros cuando estamos en la casa del Señor y oímos de su palabra y nos gozamos con los ministros que ministran la palabra del Señor, nuestra responsabilidad es que la palabra del Señor abunde en nuestro corazón y no suceda como en la parábola del sembrador, donde Jesús enseña de que viene el diablo y le quita la palabra del corazón y esa palabra ya no está más en nosotros. Y Dios la envía, dice, para que su palabra tenga propósito en nuestra vida y no vuelva a él vacía. La responsabilidad que tenemos nosotros de retener la palabra del Señor tal como ha sido enseñada. Esto quiere decir sin alteración, sabiendo que proviene de Dios y en la enseñanza de Dios no hay nada adulterado ni nada corrompido, que es la palabra santa, la palabra purificada, la palabra poderosa de Dios que hace, que conforma, que forma, que crea y que viene a nosotros en la potencia de este Espíritu Santo para hacer todo aquello que Dios quiere hacer nosotros a través de esa palabra. Bueno, esa palabra es la que nosotros tenemos que retener. Y así como ha sido enseñada a nosotros, así la debemos hablar. Porque así como nosotros vamos a hablar, vamos a defender la verdad. Y el diablo no nos va a decir a nosotros, con que Dios ha dicho de esta manera, y no va a decir, no es tan así. Nosotros tenemos que ir a la palabra y decirle, no, Dios dice así, Dios dice de esta manera. Por eso termina diciendo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Ve que es una responsabilidad de todo y convencer a los que contradicen, porque esto es lo que va a suceder. Va a haber muchos que van a contradecir esta enseñanza, van a haber muchos que van a contradecir lo que Dios nos está enseñando. Muchos de allá, desde el principio, con que ustedes dicen que son santos, justos y perfectos, y algunos teniendo conocimiento de Dios dicen, no es tan así, no es así. Dios vino a llamar a pecadores y un montón de cosas más que utilizan torciendo las escrituras, pero es un engaño. El diablo los engaña de esa manera y después reprenden al diablo y el diablo está sentado ahí al lado de ellos, no le haces caso. Si los vive engañando, el diablo no soporta la verdad, no puede resistirse a la verdad. Miramos este último versículo y ha pasado la hora en San Lucas capítulo 4. Miramos y terminamos. Nos quedaría mirar en Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, donde el apóstol Juan habla acerca de aquellos que andaban en la verdad. Fíjese, San Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca a ti que te guarden. En las manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús les dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Ahora, ¿cómo le venía al diablo a querer engañar? Usando la Escritura. Le quería engañar a Jesús, la verdad manifiesta, usando lo que estaba escrito en los Salmos. Ahora, ¿cómo respondió? Y esto es maravilloso porque es la manera en la que nosotros tenemos que defendernos. Escrito está, escrito está. Así dice Dios, así me ha enseñado Dios. Pero ¿cuándo sucede eso que nosotros podemos responder de esta manera? Cuando nosotros retenemos las Escrituras, cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, cuando nosotros somos aquellos que hemos hecho que la palabra del Señor abunde en nuestros corazones, que hemos sido diligentes en querer que Dios nos enseñe. Porque de esta manera es que nosotros vamos a pelear la buena batalla de la fe. Y cuando el diablo se canse, por un tiempo se canse, se va a apartar de nosotros. Se va a apartar de todos aquellos que son de Dios. Esto es lo que hizo con el diablo. Luego, esto es lo que pasó con el Señor Jesús. El diablo se apartó por un tiempo, pero luego volvió. Usando a los hombres, queriendo hacerlo caer a nuestro Señor Jesucristo, no pudo. ¿Pero por qué? Porque Él era la verdad, jamás caería. Nosotros tenemos la verdad en nuestro corazón, morando en nuestro corazón. Nosotros tenemos esa verdad gloriosa por la cual tenemos que defenderla. Muchos van a venir diciendo: no es tan así, con que Dios ha dicho de esta manera, no va a venir a decir: no es tan así. Ya no lo han hecho, pero no se van a cansar de seguir diciéndolo. El diablo lo va a utilizar para que nosotros seamos engañados. Y nosotros no podemos decir, de alguna otra manera, ¿cómo lo puedo decir? No lo va a encontrar todo tan firme como quisiéramos. En algún momento puede llegar a encontrar a alguien que, como a mí me pasó, un día me engañó y terminé afuera de la congregación. No supe cómo defenderme, no tenía herramienta de cómo defenderme hasta tal mentira, tal engaño. Y me sacó. Algo me sacó, un engaño, una mentira, algo me sacó para afuera. Pero luego me sucedió como el hijo pródigo, que volviendo en sí, volví a la casa de mi padre donde lo tenía todo. Y después tuve que pagar un precio para poder volver, porque no fue nada fácil. No fue nada fácil, tuve que pagar el precio de aquellos que eran llamados amigos y de repente, conociendo que yo iba a volver al camino del Señor, después ya no eran tan amigos. Y las burlas y las cargadas y esto y lo otro. Y hay un precio que pagar. Y luego las demás aflicciones, las demás tribulaciones. Y muchos tienen conocimiento de lo que he padecido también en cuanto a familia. Por ello usted me ve a mí acá hablándole, pero no ha sido fácil para mí. Tuve que dejar un padre que es pastor de otra congregación, una madre que también servía al Señor. Tuve que padecer también disgustos y hasta golpes de parte de mi familia a causa de que me abracé a la verdad. Y no fue nada fácil. Y no se lo deseo a ninguno, pero hay cosas que nosotros tenemos que pasar por esa verdad que nosotros decimos amar. Aunque venga el engaño, aunque venga lo que venga, las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas, amados hermanos, la única manera en que nosotros vamos a permanecer en esta verdad, la única manera en que vamos a permanecer firme y perseverando en esta verdad, es diciendo: escrito está. Su palabra es verdad. Amo esta verdad y no hay otra verdad. Entregado a Dios, entregado a su poder, entregado a su soberanía, que Dios haga todo lo que tiene que hacer.